Estamos mirando la Gran Comisión partiendo desde el ministerio del Señor Jesucristo. Y lo que vamos a descubrir es básicamente que el Señor Jesucristo hacía dos cosas en su trabajo como Mesías, como Salvador: evangelizaba y discipulaba. De alguna manera un poco diferente, pero lo hacía. Se presentaba a sí mismo como el Mesías, pero a la vez entrenaba, preparaba a sus discípulos para el cumplimiento de la misión que luego les habría de encargar. Cuando llegamos a la Gran Comisión de Mateo 28, ya el Señor les había encargado, ya el Señor les había comisionado, ya el Señor les había preparado, para cumplir la misión que Él les había de haber encargado. Miren por favor Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos a mirar ese pasaje. Lucas 6, 12. Lucas capítulo 6, versículo 12. Noten lo que dice. En aquellos días, Lucas 6, 12. En aquellos días fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Escogió a sus discípulos. Y en el versículo 17, luego de que nos dicen los nombres, a sus apóstoles, descendió con ellos, con sus apóstoles, está rodeado de sus discípulos, y se detuvo, dice, en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Vamos a orar, hermanos, para comenzar nuestro tiempo de meditación. Quizás estamos distraídos un poquito, vamos a concentrarnos. ¿Listos? Oramos. Nuestro Dios, tú estás con nosotros, Padre, en este tiempo. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder trazar tu palabra en esta noche, que podamos, Señor, tomar de ella, aplicarla a nuestro corazón, crecer, Padre bendito, espiritualmente en este quehacer de la iglesia, la importancia para cada creyente, oh Dios, de estas actividades. Un creyente saludable, un creyente que te ama, debe estar participando de estas actividades tan importantes: el evangelismo, el discipulado y el establecimiento de nuevas congregaciones. Ayúdanos, Señor, a no ser negligentes, sino diligentes en nuestra tarea y poder, Señor, afirmar más todavía nuestra vida cristiana como tú quieres, Padre bendito celestial. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. El Señor Jesucristo acababa de escoger a sus 12 apóstoles y está rodeado de sus discípulos, pero también de una gran multitud. Y la multitud había venido para oírle, versículo 18, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. El Señor Jesús está ministrando a las personas, atendiéndoles en sus necesidades. Pero ojo, recuerden, más allá de hacer una obra social, cosa que uno podría entender, como dije en la mañana, el Señor Jesucristo está presentando sus credenciales como Mesías. ¿Sí me dejo entender? El Mesías iba a llevar nuestras enfermedades y sufrir nuestros dolores. Así que cuando Él sanaba, no solamente estaba haciendo, digamos así, indirectamente una labor, una ayuda al necesitado, Él más bien se estaba presentando como Mesías, estaba evangelizando en otras palabras. Era su manera y la manera que Él tenía para poder presentarse como Mesías a las personas. Estaba evangelizando. Yo soy
el que habían de esperar. Yo soy el que había de venir. Y estas son las evidencias, las señales que yo estoy dando de que yo soy el Mesías prometido. Y la gente se juntaba porque la gente pues tenía interés en ser sanados, pues, ¿no? Así que vemos a un Jesús de alguna manera cumpliendo con la primera labor, que era evangelizar, con sus cuidados, ya que Él se estaba presentando como Mesías. Nosotros no podemos hacer lo mismo, pero ahí vemos al Señor Jesucristo. Pero noten el versículo 20, recuerden, Él está rodeado por sus discípulos y por la multitud. Versículo 20. Y alzando los ojos, ¿hacia quiénes? Hacia sus discípulos. Hacia sus discípulos. Todos están oyendo, pero parece que la enseñanza va hacia sus discípulos, ¿no? La exhortación que Él les da va hacia sus discípulos. Todos están oyendo, la multitud está allí, pero parece que este es el momento en que nuestro Señor está trabajando con sus discípulos. ¿Cómo se llama eso? Eso ya no es evangelismo. ¿Cómo se llama eso? Discipulado. Está entrenando a sus discípulos, les está enseñando. ¿Dónde les está enseñando? ¿En un salón? No, en el mismo campo de trabajo, en el mismo lugar de acción. Creemos, afirmamos, lo vamos a decir siempre, el discipulado sano, saludable, siempre se da en el contexto del campo de acción, del campo de trabajo. ¿Para qué nos van a enseñar a evangelizar si nunca vamos a salir a evangelizar? No tiene sentido. ¿Para qué vamos a aprender más de la palabra de Dios si nunca lo vamos a utilizar? Nunca puede haber un discipulado saludable si es que nunca lo vamos a utilizar. Por eso es que debemos crecer, debemos aferrarnos a la palabra de Dios, debemos seguir en el discipulado, pero entender que el discipulado debe ser muy práctico, debe ser algo que podemos llevar a nuestra vida. Por ejemplo, aprender de que Jesús es Dios. Eso es discipulado, eso es doctrina. Alguien nos enseña doctrina y aunque es una doctrina muy primaria, muy básica, es una doctrina muy importante. Aprender que Jesús es Dios. En nuestra sociedad, ¿habrán grupos religiosos que dicen que Jesús no es Dios? ¿Habrán personas así en nuestra sociedad? Claro, hay varios grupos religiosos, por lo menos dos, los más cercanos que nosotros conocemos, que consideran que Jesús no es Jehová, no es Dios, no es el mismo con el Padre. Entonces, en una manera práctica, la doctrina que aprendemos podemos utilizarlo, podemos llevarlo para no ganar una conversación, sino ayudar a las personas que no conocen la verdad. El discipulado siempre se da en el contexto de la misión, del servicio. Nunca se da aisladamente. Nunca se da. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Lucas capítulo 8, versos 1 al 3. Lucas 8, versos del 1 al 3. Lucas 8, versos del 1 al 3. Cambien ahí. Lucas 8, versos del 1 al 3. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Antes no los llevó, pero ahora sí los lleva, ¿no? Les está enseñando, les está haciendo tener la experiencia de predicar, tener la experiencia de compartir. Quizás no lo sabían ellos cómo hacer, ¿no? Pero no es solo en un salón de clase, en un lugar. Ellos tienen que ir, tienen que participar de la misión. Versículo 2, algunas mujeres que habían ido con él, sanadas de espíritus malos, de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían de sus bienes. ¿No? Ahí estaba la logística, ¿no?
Pero noten que el Señor Jesucristo no solo evangelizaba, porque se fue en esa gira, pues a evangelizar, a presentarse como Mesías, sino que también aprovechaba ese contexto de trabajo para discipular. Yo creo, hermanos, que eso es un discipulado saludable. Cuando las personas, cuando nosotros nos esforzamos, pero dentro del contexto del discipulado, dentro del contexto del evangelismo, dentro del contexto del servicio. Pero noten ahora Lucas 9. Aquí él fue con los 12, pero en Lucas 9, noten lo que dice. Lucas 9, versos del 1 al 6. Lucas 9, versos del 1 al 6. Noten lo que dice. Lucas 9, versos del 1 en adelante. Noten lo que dice, por favor. Lucas 9, versos del 1 en adelante. Estamos hablando en esta noche, para volver nuestra mente un poco, nuestra mente siempre es frágil. Lo que estamos haciendo, queridos hermanos, es ver, entender cómo trabajó el Señor Jesucristo. Y lo que estamos notando en este estudio acerca de cómo ministró el Señor Jesucristo, nuestro Señor, es que nuestro Señor se presentaba a sí mismo como Mesías, predicaba el Evangelio, pero también entrenaba a sus discípulos, preparaba a sus discípulos, los capacitaba, y los capacitaba a la par, simultáneamente. No hacía las cosas primero uno, después lo otro. Trataba de hacer todo a la vez. Discipulaba en el campo de acción, discipulaba en el lugar de trabajo. Y en Lucas 9, ¿qué hace? En Lucas 8 ha ido con ellos, pero en Lucas 9, versículo 1 en adelante, note lo que dice. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y les envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Versículo 3. Y les dijo, no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí, y de allí salid. Versículo 5. Y donde quiera que no os recibieren, salid de aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies, en testimonio contra ellos. Y el versículo 6 dice, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el Evangelio y sanando por todas partes. Pero ya el Señor no fue con ellos. Es con una primera gira misionera, digamos así, solos, los apóstoles. En el capítulo 8 fue con ellos, les entrenó, y en el capítulo 9 les envía. Noten, por favor, que el discipulado, ¿no? Miren, por favor, el discipulado del Señor hacia sus discípulos siempre es para que ellos cumplan la misión. No es para que ellos sean más felices y tengan menos problemas. Es para que cumplan la misión. Cuando en la iglesia se nos enseña la palabra de Dios, cuando en la iglesia se hacen esfuerzos para que los creyentes crezcamos, es para que los creyentes llevemos adelante la palabra de Dios. No es para ser felices. El enfoque del cristianismo es que seamos instrumentos para la gloria de Dios. Así que si nosotros escuchamos las enseñanzas, porque el discipulado no solo es las clases en sí, sino de alguna manera hay muchos elementos en el discipulado, incluso los cultos pueden ayudarnos en el discipulado. Si nosotros aprovechamos todas estas oportunidades que Dios nos da para crecer, el objetivo nunca es nuestro bienestar en sí mismo, sino el servir a Dios. El Señor Jesucristo ahora los envía solos. Los ha estado entrenando.
Por ahí seguro habrá habido alguno que quizás no quería tanto ir, pero tiene que ir porque está aprendiendo. Eso es el discipulado, para servir a Dios. Pastor, pero entonces en el discipulado yo voy a tener una mejor familia, voy a ser mejor esposo. Sí, seguramente. ¿Voy a ser mejor esposa? Sí, seguramente. ¿Voy a ser un joven más espiritual? Seguramente. ¿Una señorita más? Sí, seguramente más espiritual. Pero el enfoque no es tu propia felicidad. El enfoque es ser más espiritual, ser mejor creyente para poder servir sin impedimentos a Dios. Eso es el enfoque del discipulado. Y como consecuencia indirecta, seguramente eso va a beneficiarnos en nuestra vida, porque vamos a conducirnos mejor, vamos a ser más sabios, etc. Pero principalmente el propósito va a ser servir a Dios. Y no siempre eso trae bienestar, muchas veces es a costa de la vida de uno, a costa de mucho sacrificio. Los que sirven muchas veces son personas que están sufriendo muchísimo, aunque lo hacen con gozo. Pablo muchas veces habló del contexto de su servicio, y creo que en muchos casos los que sirven a Dios no es que tienen vidas perfectas, donde no tienen problemas, no tienen dificultades, la vida les va bien, no. Tienen muchas luchas, pero aún con todo van adelante, creciendo para poder servir al Señor. ¿Sí? Lucas 9, ahí mismo, Lucas 9, versículo 10 en adelante, note. Lucas 9, versículo 10 en adelante, note lo que dice. Por favor, Lucas 9, versículo 10 en adelante. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolos, se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Pasa tiempo con ellos, los está discipulando, los está perfeccionando. Versículo 11, pero la gente lo busca, note. 9:11, y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió, y les hablaba del reino de Dios, seguía evangelizando, y sanaba a los que necesitaban ser curados, se presentaba como Mesías. Versículo 12, pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente, para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Versículo 13, el Señor Jesús, eran muchísima gente. El Señor Jesús, dice el versículo 14, eran como 5,000 varones, ¿no? Versículo 13 les dice, ven esa multitud inmensa, y el Señor Jesucristo les dice, dadle vosotros de comer. Les está pidiendo algo imposible, porque primero ellos les habían dicho, despide a la multitud para que vayan a los lugares cercanos y compren pan, y el Señor Jesucristo les dice, no, denle ustedes de comer a esta multitud, algo humanamente imposible. Pero ¿por qué lo hace el Señor Jesucristo si Él sabe que para ellos es imposible? Los está entrenando, les está discipulando, está trabajando en la vida de sus discípulos. El discipulado siempre se da, siempre es bueno, siempre es mejor en el contexto de la misión, delante de la misión que Dios nos ha dado. Lucas 10, saltémonos. Lucas 9 hay más pasajes que hablan del discipulado del Señor. En Lucas 10, versos del 1 en adelante, les envía ya no solo a los apóstoles, sino ahora, dice el versículo 1, Lucas 10, 1, envía a 70. Note por favor. Lucas 10, 1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70,
a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Envió a los 70. Ya no fueron 12, él ha seguido preparando, ha seguido discipulando, ahora envía a los 70. Versículo 2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Note que toda esa enseñanza es en el contexto de vamos a servir a Dios. Eso es el discipulado apropiado. Eso es el discipulado correcto. Un discipulado que se enfoca, que se centra en servir a Dios. Entonces, cuando llegamos a Mateo 28, 16 al 20, cuando uno llega a ese pasaje, vamos a Mateo 28 para que noten ahí. Mateo 28, 16 al 20. El versículo 18, Mateo 28, 18. Jesús, antes de irse, ¿qué les dice? Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ahora, para los discípulos era algo nuevo eso. Era algo nuevo en el sentido del alcance, pero no era nuevo en el sentido de que nunca habían hecho eso. Más bien ellos siempre habían estado siendo preparados por el Señor para esta labor. Y cuando uno entra y revisa el libro de Hechos, uno se da cuenta de que los discípulos sabían cómo hacer las cosas, sabían lo que tenían que hacer, porque el Señor los había venido preparando durante todo su ministerio. Y entonces, cuando ya el Señor tuvo que irse, les dejó la comisión. Pero primero el Señor los fue capacitando. Los capacitó, los preparó. No los preparó totalmente. Después ellos tuvieron que seguir creciendo también. Pero por lo menos para que ellos puedan llevar adelante la misión que habían de cumplir. Hermanos, nosotros no podemos crecer sanamente si es que estamos viviendo una vida lejos de la gran comisión. Debemos meditar mucho en nuestras vidas y considerar que cuando el Señor nos ha salvado para servirle, y que si nosotros queremos ser buenos cristianos, no debemos contentarnos con leer nuestra Biblia y orar nada más. Dios quiere que le sirvamos. Y ahí entra el discipulado. El discipulado tiene como fin, tiene como propósito prepararnos para servir al Señor. Por eso es que se hace en el campo, con el enfoque en que los creyentes aprendan a servir a Dios. Y es un tremendo reto, hermanos. Un tremendo reto para nosotros, los que nos toca de alguna manera preparar, predicar, entrenar, porque, como digo, podemos caer en ese juego de la monotonía, ¿no? Hacer el culto e irnos a casa y se acabó. Eso no creo que es el objeto, el propósito de Dios para la vida cristiana. El propósito de Dios para nosotros es que le sirvamos y que en los cultos aprendamos, crezcamos en las clases, en el discipulado, y tomemos todo lo que podemos para ser mejores creyentes, para poder servir a Dios. El enfoque siempre será servir a Dios. Vemos entonces, hermanos, en el ministerio del Señor Jesucristo estas dos actividades: el evangelizar, el presentarse Él mismo como Mesías, con todas las señales que Él tenía que hacer, pero también el discipulado. Como creyentes ahora en la iglesia, nosotros también tenemos que hacer estas actividades en el mismo sentido, con el mismo enfoque: ayudar a que la gente crezca espiritualmente, a los que quieren, a los que creen y quieren crecer,
a que puedan servir más y mejor a Dios. Ese debe ser el deseo de cada creyente y ese es el anhelo de los que participamos en la predicación, en la enseñanza. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar en esta noche. Oramos, hermanos. Nuestro Dios, gracias, Padre, por este tiempo. Es una bendición poder compartir tu palabra. Ayúdanos, Señor, a crecer en estas áreas de presentar el Evangelio, a hacerlo mejor cada vez. Ayúdanos a crecer en esta área del discipulado, a aprender más, a aplicar más a nuestra vida, a limar, Señor, nuestro carácter, nuestra forma de ser, nuestros hábitos. Claro, va a ser de beneficio para nosotros, pero el objetivo siempre va a ser servirte. ¿Qué nos aleja ahora del servicio? ¿Qué obstáculos hay en nuestra vida que podemos cambiar, en los cuales podemos crecer para poder servirte más y mejor? Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a perseverar en estos quehaceres en forma simultánea, a evangelizar, discipular y establecer iglesias. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén.